En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, Hechos de los Apóstoles. Todo esto que dije no me cuenta en tiempo. Esto ya sí es parte del mensaje. Habría que leer por los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos como estudio esta semana. Les animaría a que así lo hicieran, para poder tener referencia de lo que sencillamente me propongo compartir con ustedes en esta tarde de la palabra de Dios, a partir del capítulo 3, pero que hacia los lados la historia complementa este mensaje que presentamos hoy de la palabra. Hechos 3, si me ayudan a leerlo desde el versículo 1 al 11, ustedes primero, 1 al 11, leemos la palabra de corrido de Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban. Ahora, ¿de quién estaba pidiendo limosna? De los que entraban en el templo. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, picándole los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Ahora, ¿qué esperaba recibir de ellos? Bueno, la gente pide limosna y a veces le dan una manzana, un plátano, le dan una torta. Yo veo en los semáforos allá en Querétaro y en Celaya que algunos sacan una bolsa de mandado, de ropa, y le dan a la gente que está pidiendo. Esperaba una moneda. Normalmente la gente que pide espera recibir una moneda, y otros se molestan cuando no les das dinero. Y cuando a alguien lo pruebas dándole algo que no sea dinero, es que dame para un taquito, dame para un taco. ¿Quieres un taco? Pásale, mira, estamos comiendo aquí los hermanos ahorita en la iglesia. No, ¿cómo usted? Te estoy pidiendo que por eso quieres un taco. Pásale, siéntate, y después, luego así usted puede probar a los que tienen verdadera necesidad, dándoles algo que nos esperan. Pues esperaba recibir de ellos algo. Dice el 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos de ustedes tienen plata y oro? Estamos como Pedro, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces los creyentes en Cristo Jesús somos como cartas abiertas leídas por todos los hombres. Eso dice la Biblia, que somos los creyentes en Cristo. La gente puede encontrar en nosotros refugio, consejo, a lo mejor un tipo de sombra, y en un momento dado regocijarse bajo su vida, bajo su sombra, y que buscaran el consejo porque usted es un creyente en Cristo Jesús, y que la gente busca y lo ve como un referente de un cambio, de bendición, y que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Así deberían vernos la gente cuando nos piden, como alguien de quien pueden obtener en algún momento algo de beneficio, sobre todo en términos espirituales. Ahora, con fuerza el 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. No solo caminó, ahora saltaba y alababa a Dios. Y versículo 9, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Eso es lo que se llama testimonio, porque este hombre era paralítico de nacimiento. Ahora, el sermón se llama Lo mejor que tenemos para hacer la obra de Dios. Así es el título del sermón. Lo mejor que tenemos para hacer la obra de Dios. Pero también se podría llamar Tomándole por la mano. Si usted quiere cambiar el título, yo no me enojo, más que se está grabando, Tomándole por la mano, porque eso es exactamente lo que debemos hacer todos nosotros. Y luego entonces dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, y tenían asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama
de Salomón. Ahora, ayúdenme a leer ustedes el versículo 12, nada más. ¿Qué dice el versículo 12, hermanos? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ya los tenían prendidos, ya no los quedaban dejar salir o soltar, ya no los querían, como dicen en algunas regiones de México, ya no los querían largar, o sea, soltar. Estaban prendidos de ellos, como que de ellos fluía el poder, o a ellos era el mérito de lo que estaba pasando. Cuando Pedro se levanta, como en otras ocasiones lo hizo, y al mismo Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos le dijo: levántate, que yo mismo hombre soy, adora a Dios. Y en algún momento algunos de los apóstoles también, Juan en la isla de Patmos, cae como muerto, y el ángel le levanta y dice: levántate, yo soy tu consiervo. Toda la obra y todo el poder y toda la gloria y toda la honra y todo el beneficio que tú puedas ver le pertenece a Dios, proviene de Dios y es por Dios, no es de nosotros. De lo suyo recibimos, poquito regresamos cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, porque de lo de su mano recibimos y le regresamos todo el tiempo, y hasta tenemos, pues, ¿qué decir? La desfachatez de decir: te regresamos poquito, Señor, de lo mucho que tú nos das. Yo entiendo el corazón de los hermanos cuando dicen: ¿qué es esto que te estamos dando en comparación a todo lo que tú nos has dado? La gente como idólatra, y las obras de la carne es hacer ídolos de los hombres, es seguir a los hombres. ¿Sabe que hablando del cristianismo hay ídolos también en el cristianismo? Ni siquiera quiero proponerle algunos nombres, pero hay gente que idolatra a hombres. El respeto está bien, el cariño está bien, el reconocimiento está bien, la atención está bien, no sé, la identidad está bien, pero idolatrar a hombres está mal, porque el único que debemos adorar es a nuestro Dios. Y hay gente que se desvía porque la carne, así es, la carne tiene obras y la carne endiosa a hombres, y algunos hombres se dejan endiosar y se tragan ese perfume de la alabanza de la gente y se inflan y se vuelven soberbios más que siervos de nuestro Dios. ¿Dónde está la humildad y reconocer que por Dios somos, existimos y nos movemos? Como uno de vuestros propios profetas dijo, así citaba el apóstol Pablo a algunos cuando hablaba y citaba a la gente lo que era inspirable que Dios tomaba para poner en su palabra, como esto que estoy diciendo. Ahora, yo quiero que regresemos ahí mismo al capítulo 2, versículo 46, para hacer un poquito del contexto de lo que está pasando en esta iglesia, la recién nacida Iglesia Bautista Bíblica de Jerusalén. Algunos así se llamaba. Sí, hermanos, era una iglesia bautista en toda la práctica, era lo que tenía ahí. No tenía un nombre como Divino Salvador, pero si le hubieran puesto uno, igual y ese era, ¿no? El Divino Salvador, la Iglesia Bautista Bíblica de Jerusalén. ¿Cómo se oye eso, Para algunos no se oye así: ¿qué está haciendo el pastor? No, estoy diciendo que tenemos la misma fe, la misma práctica, el mismo método, la misma manera. Si usted revisa la Biblia, es exactamente como hacemos las cosas por la gracia de Dios. Hechos 2, el versículo 46 primero. 2:46. ¿Qué dice, hermanos? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay varios elementos ahí que dicen cuál es la forma de vida de la iglesia primera o primitiva, de los cristianos incipientes. Tenían las cosas en común, partían el pan en común, estaban en las casas comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Y entonces el resultado, versículo 47, ¿lo quieren leer, por favor? ¿Qué dice el versículo 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia tenía humildad, tenía sencillez, comían, que era lo más importante, no era lo más importante las demás cosas, convivían en las casas, y además de todo esto, unánimes, que no es lo mismo que estar juntos, estaban unánimes y Dios daba bendición. Cuando el pueblo está dividido no se puede bendecir la casa de nuestro Dios. Por eso el diablo bien sabe que cuando mete división gana mucho y pone en enemistad a muchos cristianos. Y yo he conocido cristianos que por años no se hablan, creyentes en Cristo Jesús que no se hablan. Bueno, recién llegamos a Celaya, usted no lo creerá, pero cuando alguien estaba dirigiendo y venía el que seguía para tomar en el programa el siguiente punto, este se iba por el otro lado porque nos tenía que encontrar con este en el camino. Así como se los estoy diciendo. Y cuando me di cuenta dije: venga para acá, hermanos, vamos a hablar
y no querían ni hablar ni poner paz en la enemistad que tenían con ellos. ¿Cómo puedes traer tu ofrenda al altar si estás mal con tu hermano? Deja allí pues tu ofrenda y ven y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Esa ofrenda, de la gente que ofrenda de esa manera no cuenta. Así que algunos dicen, pues mejor me quedo con mi ofrenda, pues mejor quédate con tu ofrenda, porque no cuenta tu ofrenda mientras no estés bien con Dios, no cuenta, no alaba, no gratifica, no honra el nombre de nuestro Dios. Para poder alabar a Dios necesitamos estar bien también con los que están hechos a semejanza, a imagen y semejanza de nuestro Dios. Hechos 4, versículos 32, primero, 4:32. Estamos hablando de la actitud, la manera en la que se movía esta iglesia incipiente de Jerusalén. 4:32. Dice, hermanos, por favor, ustedes. La magnitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pues era tal su ánimo, era tal su visión del retorno de Cristo, era tan cierto la resurrección del Señor de entre los muertos, era tan manifiesto su prioridad que ya no era la vida, el dinero, la casa, el trabajo, sino Dios, la vida espiritual, su obra y el hecho de ser salvo e ir a la gloria, que eso que no tiene valor, porque no lo tiene, y que ayuda para vivir, que hablando de los bienes materiales, estaba en el lugar que le correspondía en ese momento. Tenían todas las cosas en común, provocados de manera natural por el Espíritu Santo, no por la arenga de un predicador, por el reto mañoso de alguien manipulador para despojar a la gente de sus cosas. No, estaba dirigido por el Espíritu Santo. Y la gente, de una manera natural, sencilla, traían las cosas a la iglesia. No había necesidad, había una unidad tan tremenda, tan bonita, que solo se podía sentir y experimentar un pedacito del cielo entre ellos, entre estos hermanos. Esa es nuestra meta, hermanos. Que en nuestras iglesias, cuando la gente entra, dice, qué bonito, qué bien señal. ¿Y por qué me saludan si ni me conocen? ¿Y esto por qué me saludan con tanto cariño y me dan el lugar en la mesa cuando ni siquiera estaba convidado a quedarme en esta comida? Ojo, hermanos, tomen ejemplo de eso. Que podemos recibir a la gente y hacerlo sentir como de nuestra familia. Y no quedársele viendo y decir, ¿usted quién es? Y luego así como hacen algunos, ¿no? 1, 2. Y algunos así lo siguen. Y ya se sentó allá, me sientan. Suéltelo, déjelo con naturalidad. Yo sé que estamos viviendo con tiempos de peligro, pero deje y confíe en Dios que Él está cuidando nuestras espaldas, hermanos. Y en ese sentir, hagamos sentir a los que nos están visitando como que realmente nos interesa, porque realmente nos interesa. No se puede fingir el amor se hace sin fingimiento entre vosotros. Y la iglesia de Jesucristo, cuando tiene unidad, vean versículo 33. Lo que Cristo hace en el versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Había gracia, había crecimiento, y los apóstoles podían dar con libertad el mensaje de la palabra de Dios, porque una iglesia que marcha bien es el soporte espiritual para sus pastores, para sus maestros, para sus misioneros, para sus evangelistas. Son proyectados con un soporte espiritual como cuerda que se sostiene del otro lado, y entonces tiene la autoridad. No es la autoridad de ningún pastor, es la autoridad delegada de Dios en la iglesia, que la iglesia después, reconociendo ciertos ministerios, delega en ciertos siervos de Dios, en donde la iglesia ha probado y sabido del llamado de ese siervo de Dios, y por lo tanto tiene la autoridad de Dios para hablar. Por eso un pastor llega a ser de tanta bendición si su iglesia ora por él, si lo sostiene, si lo considera, si lo soporta, si le ayuda, si en vez de criticarlo le ayudan en sus debilidades. Un líder no es nada sin que le acompañe gente. No es nada. Bueno, discúlpeme que hable en primera persona, pero tengo un montón de defectos. Qué bueno que no me ven de cerca. Pero tengo un montón de debilidades y de ausencias que cuando tenemos a nuestros colaboradores, por ejemplo, yo no sé tocar el piano. No sé si el hermano sepa tocar el piano, su hermano Miguel, pero qué bonito por esta señorita que sabe tocar el piano y otros. Amén. Amén. No sé si sepa tocar el pastor el violín. Yo no sé tocar el piano ni tampoco el violín. No sé si el pastor, pero los que tocan el violín son un complemento para la iglesia. Yo no sé usar esa cámara que está usando el hermano para subirlo en la página de la iglesia, los sermones y coleccionar. Yo no sé hacerlo, pero el hermano sí lo sabe hacer. Yo no sé arreglar ese ventilador, pero le aseguro que aquí en este templo hay quien sí puede arreglar ese ventilador, y le aseguro
que espiritualmente aquí hay hermanos que les podrían llamar rodillas de camello, como Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, que se pueden entregar a la oración y que son gente de batalla, de guerreros de oración y que pueden sostener el ministerio de esta iglesia y de muchos otros siervos. Los pastores no somos nada sin los colaboradores. No podemos hacer la obra solos. La gente piensa que el pastor es titánico en su labor y puede hacerlo todo. Eso es mentira, porque si Víctor Alviso Cantera, no se sabía mi segundo apellido, ¿verdad?, es tu pastor, todo te faltará. Pero si Jehová es tu pastor, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es inmutable. Yo no, Él no se cansa, Él es omnipotente. Nada te faltará. Pero si Víctor Alviso Cantera es tu pastor, todo te faltará. Así que hermanos, ayúdennos, complementennos, hagamos la obra, porque la obra es de la iglesia y aquí lo estamos viendo. La iglesia se unía, Dios bendecía, la iglesia era unánime, Dios daba gracia, la iglesia estaba caminando junta, los apóstoles podían predicar con un soporte espiritual detrás de ellos, cosa que se debilita cuando la iglesia está emproblemada. En este sentido, último capítulo que vamos a ver, Hechos 6, versículos 5 y 6, primero, Hechos 6, 5 y 6, y conste que está en el contexto de un problema aquí. Hechos 6, 5 y 6, por favor, ¿qué dice? Dando la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, procedito. Agradó a todos la propuesta. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Había la desatención de las comidas de las personas allí, las viudas de los griegos, y había un alboroto en una iglesia que venía creciendo de nada a ser una iglesia de 20,000 personas en unos cuantos meses. Claro, ¿quién tenía la capacidad organizativa para llevar la iglesia con tanto brote de salvación y de vida eterna? Pues entonces los apóstoles dicen: escogeos entre vosotros mismos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y alguno dice: Señor, apóstol Pedro, aquí está uno que no tiene sabiduría. Estoy diciendo que lleno de sabiduría, hombre. Bueno, de ese lado, acá está otro que no está lleno del Espíritu Santo, pero es buena persona. No, hermano, estamos diciendo que llenos del Espíritu Santo. Aquí está un hermano que su testimonio está más o menos, pero ya en el tiempo ahí más o menos le damos su chañadita y ya se arregló. Y dice: no, tiene que ser de buen testimonio. ¿Se dan cuenta cómo en un gobierno congregacional los líderes dan las pautas de las decisiones de la iglesia? Tenía que ser de entre ellos. Y algunos decían: acá está mi compadre, que si lo traemos acá, seguro que en el tiempo recibe a Cristo y puede servir como diácono de la iglesia. De entre vosotros era la instrucción. Y entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubieran traído a personas con estas características? Sencillamente, los apóstoles no les hubieran impuesto las manos en señal de aprobarlos o de dar la venia de que eran varones correctos para lo que Dios estaba guiando. Pero la iglesia estaba caminando bien. La iglesia tal vez no pensaba igual, pero buscaban la gloria de Dios, el avance de la obra, el asunto de que la gente reciba a Cristo. ¿Qué importa si es café el color de abajo y cremita el de arriba? Y alguno diga: yo quiero el cremita abajo, y no creo que convenga, y el oscuro arriba, y diga: no, hermanos, es que así no es. Bueno, entonces yo me voy de esta iglesia porque no estoy de acuerdo, porque aquí hacen lo que quieren, nunca me hacen caso. Gracias, Arturo. Le voy a preguntar: ¿por qué te ríes, hermano? ¿Alguna cuestión que te recuerde algo, hermano? Alguna vez un hermano me dijo: es que ya le he dicho 3 veces al pastor cómo deben llevar las finanzas y no me hace caso. Pues hermano, si quieres que la iglesia haga lo que tú quieres, es gobierno congregacional, no es precisamente lo que tú quieres, es lo que la iglesia, guiados por el pastor, debe estar haciendo en lo general. Dios bendecía. Versículo 7, hermanos, lo que más nos importa. Versículo 7, ¿qué dice, por favor? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos obedecían. Ahora, hermanos, ¿qué era lo que crecía? El ministerio del pastor Víctor Alviso Cantera. ¿Qué era lo que crecía? La Iglesia Bautista Bíblica de Celaya. Hermanos, ¿qué era lo que crecía? La palabra de nuestro Dios, la obra de nuestro Dios, el ministerio de nuestro Dios, representado sí con personas y con iglesias, pero la obra es de Dios. Ya es tiempo que nosotros le regresemos la iglesia
iglesia a Cristo, a quien le pertenece, quien pagó con su sangre por nuestros pecados para ganar un pueblo para su nombre y perdonarnos y poder llevarnos a su gracia, en su gloria, por la eternidad. Tiene que decir amén por eso, hermanos. Amén. Dios bendito, porque Él hizo todo para podernos salvar y nosotros no merecemos nada. Estamos haciendo su obra, somos administradores y el número de los discípulos se multiplicaba, los verdaderos discípulos grandemente en Jerusalén, tanto que también los sacerdotes judaicos obedecían a la fe. Alguna vez en Puebla nos tocó ver cómo un sacerdote recibió a Cristo. Me invitaron a predicar en una reunión de las damas bizantinas, así les llamo yo, pero es una forma de decirlo para que se den cuenta de qué grupo tan religioso de Puebla. Alguien les dio algunos cassettes o algunos discos y le dijeron, mira, queremos invitar a tu pastor, le dijeron, a una reunión con todas estas damas de la cúpula prominente de allá de Puebla, de damas ricas de la sociedad de allá de Puebla, pero tenemos un requisito, que esté nuestro sacerdote. Entonces van y me dicen, pastor, queremos que nos predique un tema de la Navidad, pero tenemos un requisito, dicen ellas, mis amigas que no son creyentes en Cristo, que si puede estar su sacerdote. Claro, bienvenido, que esté, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces estábamos en una sala con una cuestión honda, no sé ni cómo decirlo, en depresión, y la parte de arriba, mármol y piano allá, y unas no sé qué estatuas de quién sabe qué allá, y así muy nice el asunto, ¿no? Así todo alrededor, y todas así con sus lentes me veían así más o menos. Y yo decía, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Ahora. Y bueno, de alguna u otra manera, siempre que uno está en un escenario diferente, he predicado en los comités del PRI, imagínense, ¿no? Me invitan ahí para hablarle a la gente que está reuniendo, sí, voy y predico de la palabra de Dios, ¿no? Pero cuando uno llega y dice, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Y viene a la mente y dice, tú predica la palabra de Dios y que la gente tome y haga lo que tenga que hacer en función de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Comienzo a predicar y yo digo en mi corazón, si este sacerdote hace algo positivo o negativo, va a arrastrar a la gente. Eso es lo que va a hacer. Pues para sorpresa de muchos, entre los primeros o las primeras, porque eran mayormente damas que recibieron a Cristo, el que levantó la mano fue el sacerdote, al invitarle a recibir a Cristo a las personas, para que vean el poder de la palabra de nuestro Dios. Y luego dije, bueno, a la hora de llamar y jalar la red para que la gente venga y muestre su fe y que han creído en Cristo y que le entreguen a Él su vida, vamos a ver qué va a pasar. De los primeros en pasar, la hermana Carolina aquí presente, mi esposa, tiene las fotos. El sacerdote no era sotana, era un hábito el que traía con una crucesota aquí y todas las insignias de pasó y recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Quiere decir que si Dios lo hizo en tiempos apostólicos y que lo ha hecho a través de los años de gente que no hemos visto, y este testimonio que le estoy dando sencillo del poder de la palabra de Dios cuando la iglesia se une, cuando la iglesia cree, cuando la iglesia no está bien la palabra puesta en el sentido de suerte, pero sí en el sentido de entrega, cuando la iglesia le apuesta a la unidad, a la obediencia, al servicio, al sacrificio. Yo les aseguro que muchos de ustedes en esta tarde están cansados, hermanos. Sí están cansados, pero están aquí, gracias a Dios. Mañana hay trabajo, hay que levantarse a las 5 de la mañana. Algunos van a estar a las 7 ya en la escuela, y algunos ahorita están haciendo los uniformes y boleando los zapatos y no sé qué están haciendo. Pero la verdad es que bendito sea nuestro Dios, porque sí se puede servir a Dios en el día del Señor. Hoy, domingo, que estuviera toda la iglesia en ese tono. Eso es lo que quisiéramos. ¿Saben que allá en Celaya ahorita algunas están ahí metiendo topper allí en el refrigerador? Atún con papas, papas con chorizo, otros frijolitos de este lado, acá fideo seco, espagueti, 2 cocas, 3 cubos de leche, queso aquí, tortillas de harina de las que hacen nuestros hermanos, no de esas no, pero de otras no, tortillas de harina ahí, y le dicen a sus hijos, aquí está todo para toda la semana, en vez de ir al templo. Eso es lo que están haciendo ahorita algunos. ¿Qué es eso? La lavadora. Apágale, quítale allí. Qué bueno que existe la lavadora de ese estilo, ¿no? Ahora, ya se vació, cámbiale. Ahora, los que tienen secadora, a la secadora. Los que no, pues ahí en el tendedero, pinza. Eso es lo que están haciendo ahorita, cuando lo deberíamos hacer en otro momento. Eso es lo que yo creo. Darnos tiempo para hacerlo en otro momento. Gracias a Dios por los que están aquí. Último versículo, 5:42 del libro de los Hechos. La iglesia incipiente de Jerusalén
Me gusta decir, la Iglesia Bautista Bíblica de Jerusalén tenía unidad que se transmitía o se traducía en bendición. 5:42, esa era su estilo de vida. Ese era su estilo de vida. 5:42, ¿qué dice? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo termina esto? Nunca. ¿Cuándo debemos dejar de invitar? Nunca. ¿Cuándo debemos de estar dejando de orar? Nunca. ¿Cuándo debemos de estar olvidándonos de lo que somos? Nunca. Es todo el tiempo, todos los días, toda la vida, aprovechando de manera natural todas las oportunidades que Dios nos da. 3 cosas para terminar, por amor a cada uno de ustedes. En Hechos capítulo 3, la primera de ellos, Hechos 3:1. 3:1. Esta iglesia que tenía unidad y que Dios agregaba bendición y que estaba capaz de responder a lo mejor que tenemos para hacer la obra de Dios, obedecía, tenía ciertas características. Yo les quiero dar 3 en esta tarde, hermanos. La primera de ellas, Hechos 3:1, por favor, ¿qué dice? Subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La necesidad de orar y no desmayar. Esta iglesia de verdad que oraba y se encontraba con Dios. La oración no era la liturgia cristiana de nuestros días. Discúlpeme que lo diga así. El no poder platicar, hablar con Dios por media hora, por 1 hora, por 2 horas. Cristo le reclamó a sus apóstoles diciéndoles: ¿no habéis podido acaso orar o velar conmigo 1 hora? La verdad es que muchos cristianos hoy oramos muy poco. Y entonces, cuando hablamos de la oración, estamos hablando de comunión con Dios. Mire, déjeme darle, a lo mejor voy a romper con la liturgia cristiana de cuándo se debe orar y cómo se debe orar. Mateo 7 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y el mismo capítulo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, y así, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu al que se lo pida? Aquí voy a romper la liturgia cristiana. ¿Cuándo debe orar y cómo debe orar? Estoy mal de mi espalda. No puedo estar incorporado. Si me vieron que me quedaba sentado mucho tiempo cuando les piden que se pare, por eso estoy mal de mi espalda. Llevo 8 choques por alcance. 8 veces me han llegado al coche por atrás. El seguro, pues, el seguro quiere que tú no tengas nada. No, está bien, no tiene nada, señor. Y radiografía, no, está perfecto. Y después te haces una radiografía particular y estás herniado y tienes la 4ª y 5ª vértebra lumbar desviada o la cervical herniada, y así te la llevas, ¿no? Bueno, estoy sentado, entonces me cuesta mucho trabajo estar o de rodillas o sentado mucho tiempo. Mucho trabajo. Prefiero estar de pie un poco, y aún así me duele. En la noche, como tabla. Y entonces no puedo dormir, esa es mi costumbre. 1, 2, 2:30 de la mañana, no me puedo dormir. ¿Qué creen que hago usted? ¿Qué creen que hago en ese tiempo, hermanos? Platico con Dios. Me gusta decir eso, platico con Dios. Y empiezo a repasar el templo y digo: Señor, te ruego por ese lugar que está ahí vacío. O sea, no el lugar, ahí se sienta fulano de tal, normalmente. Y Dios, allá, en aquella esquina, el domingo en la mañana, la hermana fulana levantó la mano y te entregó una petición bien importante. Yo pude ver sus lágrimas, los hermanos no vieron porque todos estaban orando y con los ojos cerrados. Señor, los que pasaron al frente, yo pude ver a cada uno de ellos y traté de memorizarme su rostro y saber quiénes eran. En este instante te estoy rogando que nos ayudes, que nos guíes. Te doy gracias porque estoy acostado. Allá que se escucha afuera un grillo, digo: Señor, qué bonito es todo lo que tú has hecho. Pero qué bendición es más que estoy en mi casa, en mi cama, estoy tranquilo, Señor. Gracias porque todavía, a pesar de lo que soy, la Iglesia Bautista Bíblica de Celaya me soporta y me aguanta. Y aquí estoy para regresar. Mañana es lunes, Señor, y hay un día bien pesado. Y la gente piensa que los pastores descansamos los lunes. Yo no sé, que me digan qué pastor realmente descansa un día, porque siempre hay algo para hacer. Así que Dios, dame fuerza. Y en cuanto a mi espalda o mi colitis nerviosa, te pido que me ayudes. Quisiera rogarte, Dios, que me permitas llegar a viejito, pero un viejito agradable, bonito, porque hay viejitos que quieren agarrar el bastón y agarrarte a bastonazos, ¿no? No, quiero ser un viejito que tiene nietos y bisnietos, y que cuando lo ven los nietos, ay, mi abuelito, ay,
ay, huele bien rico, mi abuelo, porque hay abuelitos que no huelen bien rico, ¿no? Huele bien rico, mi abuelito, ¿verdad? Quiero estar ahí, y lo sientan ahí a su nieta, y le cuentan los cuentos 20 veces, los mismos cuentos. Yo quisiera que Dios me permitiera ser un viejito así. Y luego me acuerdo de mi espalda y digo, Señor, pero si no arreglas mi espalda, a lo mejor voy a ser un viejito que ni va a poder caminar. Y peor que caminar y otras cosas, a lo mejor me tienen que intervenir. Platicar con Dios, hermanos. Eso es lo que les estoy transmitiendo en este momento. Sin liturgia, sin religión, pues ¿qué no es Dios nuestro Padre? ¿Qué no dice Hebreos 7? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la divina gracia para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Qué no dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote? Uno que se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué no dice la Biblia? Que me meta en mi aposento y ore a mi Padre que está en lo secreto y Él me va a recompensar en lo público. Hermanos, tenemos que hablar con Dios de manera natural. ¿Y cómo se va a cumplir la palabra de Dios cuando dice orar sin cesar? Puede estar platicando en camino viniendo de Querétaro o de Celaya para acá con el hermano Eduardo y la hermana Ángeles y estar intercambiando palabras con Dios aunque los hermanos no lo escuchen, y estar hablando con Dios y decir, Señor, gracias, vamos al mante, vamos a comer en la tina. De verdad, usted puede hablar con Dios con esas cosas y más. Orar, orar y orar. Efesios 6:18. Orar. 6:18 de Efesios. Esa es la primera cosa. Esta iglesia tenía unidad, era obediente, Dios la bendecía, porque todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar al Señor Jesucristo, y eso lo provocaba que era una iglesia que oraba, como hicieron hoy en la mañana. En un momento del culto pasaron aquí al frente y hermanos dijeron, voy a platicar con mi Dios delante de mis hermanos. Efesios 6:18. ¿Qué dice, hermanos? Orando todo el tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con todas las gracias y súplica por todos los santos. Ahí están las instrucciones de cómo debemos orar. Según yo me estoy tardando un poquito, ¿verdad? Pero llevo 31 minutos. Tengo mi cuenta aquí, hermanos. Bueno, necesitamos orar para que haya unidad. Si no oramos, esa es la razón porque la vida espiritual está débil y entonces empiezan a figurar nuestras pretensiones, nuestras intenciones, nuestras formas equivocadas de ver el ministerio y sobre todo ver la vida de otros, porque para eso somos muy buenos, para estar viendo la vida de otros y no la propia. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo lo deben hacer? ¿Por qué no lo deben hacer? Para eso somos muy buenos los seres humanos. Pero Dios quiere que oremos para que nos ocupemos de su presencia y de nuestra necesidad de Él. Pero número 2, la iglesia unida no solo ora, sino que también la iglesia unida sabe dar. Hechos capítulo 3, versículo 6. La iglesia unida sabe dar. Hechos 3:6. Por favor, hermanos, ¿qué dice? La iglesia sabe dar, no arroz, no aceite, no azúcar, no alguna ropa de buen uso o nueva, no juguetes. A veces hemos dado eso, pero ese no es la prioridad de la iglesia. La iglesia no es una institución política altruista, no es una asociación civil o una IAP, que es una institución para fines no lucrativos. La iglesia es una AR, dice Gobernación, o sea, asociación religiosa, pero de Dios. Tenemos la encomienda de dar el evangelio, de dar la palabra. El apóstol Pablo decía, soy limpio de la sangre de todos vosotros, Hechos capítulo 20, porque no he rehusado darles todo el consejo de la palabra de Dios. Allá vosotros, lo que vas a hacer de aquí en adelante. Yo les he enseñado, yo les he predicado. Lo más importante pues para dar no es lo material. De hecho hay gente que ni está lista para que le des cosas. ¿Alguna vez hemos ayudado a alguien y luego regresa? Luego regresa, todo lo que quiere es dinero, es todo lo que quiere, ayuda económica, arroz, aceite, azúcar. El día que les dejas de dar eso que venían buscando, te lo echan en cara, te gritan y te dicen, ¿dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está tu fe? Bueno, hay un señor que se llama el Raúl el Loco allá en Querétaro, en Celaya. Y yo, ¿cómo se llama? Soy Raúl el Loco. Ha ido ahí, así, tocando y casi tumbando la puerta ahí de Celaya por la entrada de Cedro. Dice, ábrame, a ustedes son iglesia y me están mandando al infierno, dice él. Siempre, de verdad, así grita, porque siempre va por ayuda económica. Siempre.
Y ese es el chantaje. Estábamos allí la última vez que fue a gritar y le dije a la hermana que ayuda allá haciendo el aseo, le dije, hermana, ni le abra, no perdamos el tiempo con esa persona que siempre va y dice, yo soy Raúl el loco y ustedes no me hacen caso, ustedes son una iglesia, ustedes deberían atenderme. Sí, es el capricho de una persona que piensa que la iglesia está a su capricho y no para lo que Dios le ha establecido. ¿Qué ejemplo del apóstol Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento le abrió la Biblia, hablando simbólicamente, y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro, confiado en los milagros que acompañaban a los apóstoles, sabía que Cristo habría de ser el milagro en un cojo de nacimiento que estaba pidiendo limosna, que lo ponían ahí para pedir limosna, que era conocido de toda la gente y que si había algo para dar, no era precisamente una muleta, una andadera o una silla de ruedas. Lo que había que dar era la fe y la conexión con el Señor Jesucristo, porque si Cristo lo cambiaba, entonces realmente cambiaba, pero si no, nada salvaba a este hombre. ¿Qué va a hablar usted con la gente? La gente tiene un problema y se llama pecado. ¿Qué vamos a hablar con la gente? Ellos están imposibilitados para recibir a Cristo. ¿Qué vamos a hablar con la gente? Dios proveyó la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hablar con la gente? La salvación no se gana ni es un proceso, es instantánea y Dios, cuando viene a morar el corazón, lo coloca en la vida eterna. ¿Qué vamos a hablar con la gente? Que inmediatamente hay una transformación de vida y que Dios puede cambiar su vida de miserable y triste a gozosa, plena y llena en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hablar con la gente, hermanos. Así que cuando se acerque a alguien, ¿y qué le voy a decir? ¿De qué le voy a hablar? ¿Qué texto le voy a enseñar? De tu realidad de vida en Cristo Jesús, de eso le vamos a hablar. No debemos tener temor de hablar del Señor para nada y por nada. Miren, apunten, bueno, vamos a buscar Santiago 2, 15 al 17. Y con ese punto cerramos este punto. Santiago 2, 15 al 17. Ahí se prueba también la fe y la vida espiritual de los creyentes. Cuando le dan lo que le tienen que dar a la gente, las cosas cambian. Santiago 2, 15 al 17. Ayúdenme por favor a leerlo. ¿Qué dice? Ahora es una epístola general, está escrita a los cristianos de todos los tiempos como una circular para nosotros, no es un mandamiento que esté dirigido a la iglesia como ministerio. Entonces, ¿quién tiene que dar cosas materiales? Los creyentes, con sabiduría. Tú personalmente. Alguna vez llegó alguien y me dijo, pastor, la camioneta de fulano se desvieló. Yo le digo, híjole, vamos a ver qué hacemos. No, pastor, es que me comprometí, era diácono de la iglesia, me comprometí y vamos a pagarle la restauración del fondo de la iglesia. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Para eso no es el fondo de la iglesia, hermano. ¿Por qué mejor no nos juntamos, hacemos una ofrenda y reparamos? Si se trata de ayudar al hermano, porque se trata de ayudar a un hermano, no del fondo del tesoro general de la iglesia. Y ese hermano del que les estoy hablando era muy generoso, pero con el fondo de la iglesia. Quería comprar casas y pagar coches y pagar enfermedades del fondo de la iglesia. Le dije, hermano, la iglesia no está para hacer labor social. Pero tenemos que cuidar a nuestros hermanos, sí, pero nosotros. Así que vamos poniéndole, ¿cuánto pone usted? Ahora, ofrenda. Y entonces sí, saquemos adelante al hermano. Eso sería lo correcto. Y no agravar así la iglesia. Pero entonces dice el versículo 7, regresando a Hechos 3, ¿cuáles eran los resultados de dar lo que se tiene que dar en una iglesia que tiene unidad, que Dios está bendiciendo porque ora y porque es capaz de abrir la Biblia y entregar el nombre de Cristo para que la gente tenga fe? Hechos 3, 7, ¿qué dice, hermanos? Y tomándole por la mano, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, comenzó a caminar, a saltar y a dar gracias a Dios. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Nunca había caminado, no sabía caminar, no comenzó gateando. Eso es cuando Dios hace un milagro. Las cosas marchan, las cosas funcionan. Cuando contamos con la bendición de Dios, todo va a ir de bien en mejor, pero necesitamos tener la bendición de nuestro Dios, hermanos, para dar al Señor Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a dar? Necesita
abrir la boca y decir: Cristo te ama, Dios tiene un plan para tu vida, te puede cambiar si tú le permites. No, que no quiero nada. Yo creo que tú no quieres nada, pero si tan solo en tu necedad de vida algún día tuvieras lucidez, ojalá y que te entregues al Señor. En fin. Y tercer cosa que hacía la iglesia: orar, dar, porque tenían por eso unidad. La iglesia también tenía la capacidad de resistir. De las cosas que más se necesitan en estos días en las iglesias es capacidad de aguante, de resistencia, es estar en lo dicho, no jugar ni al cristianismo ni a la iglesia, no jugar a ser maestro de educación bíblica de la escuela dominical, no jugar a que tengo vida espiritual o que voy a servir al Señor. Hay cristianos que cuando no tienen empleo, están en la iglesia, consiguen empleo, se van de la iglesia. Hay parejas que cuando no tienen hijos, le piden hijos a Dios y entonces viene el hijo y entonces tienen el hijo y ahora se van de la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia cuando tiene enfermedad y cuando tiene enfermedad: Señor, si en tu gracia me dieras y me suplieras y entonces sí te sirvo, y apenas lo sana Dios y quita la prueba, se van de la iglesia. ¿Ha visto eso, hermanos? Y a veces así pasa, y Dios reprende nuestra fe. Hay una hermana que se acaba de ir a Alemania. Los hermanos saben de quién estoy hablando. Y yo la veía a ella, la hermana entregada. Ella tuvo un problema con su esposo. Y el esposo, pues se enojó. El esposo, él no es creyente. Ella recibió a Cristo ya estando casados allá en Alemania. Hay evangelio allá en Alemania. Y entonces ella era de Celaya, estaba en Celaya. Comenzó a asistir a la iglesia y yo la veía con grupos de oración y tenía socios de oración y estaba todos los miércoles y se levantaba y pedía oración por su esposo. Y yo decía: híjole, a ver si esta hermana no se cansa porque estaba buscando a Dios por capricho para que le regrese al esposo. Yo pensaba eso, honestamente, pero empecé a ver una transformación en ella, donde se notó en algún momento que ella comenzó a buscar a Dios de veras. Y se notó que en algún momento le hizo así a su esposo. No quiero que le haga así a su esposo, pero ella le hizo así a su esposo. Lo soltó, lo entregó y le dijo: Dios, lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras va a ser de mi vida. Si me regresas a mi esposo, bienvenido será, mi familia se salvará. Pero si no me lo regresas, yo estoy dispuesta, y lo decía con sinceridad cuando nos identificaba con sus peticiones, yo estoy dispuesta a aceptar la voluntad de Dios y a seguir adelante. Pastor, necesito hablar con usted. Y entonces dije: así sí me gusta hablar con ella, vamos a hablar. Porque no es el capricho de manipular a media iglesia y al pastor para que Dios conteste mis peticiones. Era la situación de acercarse ella primero a Dios, entregarse ella primero a Dios, y entonces Dios que contestara en su voluntad soberana como Él quiere, hermanos, no como nosotros queremos. Y que Dios le conceda el milagro, que le habla al esposo después de estar en trámites ya de divorcio. Alemán, ustedes saben que los alemanes son fríos, determinados, objetivos y prácticamente toman una decisión y ya, por eso ganan en fútbol en todo. Porque a ellos no les importa, toman sus decisiones. Mujer, esto me lo estoy inventando porque no sé cómo le dijo, no sé ni cómo se dijo alemán, pues más, no sé cómo le di algo así, ¿no? Alemán, Strugenbachen, no sé cómo le digo, ¿no? Te vienes a Alemania, por favor. Nos arreglamos. Te espero, te necesito, te extraño, te amo. Eso me lo compartió ella, que le dijo él, ¿no? Ya lo pensé bien, te necesito, te amo, eres mi familia, amo a mis hijos. Y entonces la iglesia dijo amén por esa respuesta de nuestro Dios a una oración y una petición sencilla y sincera de nuestra hermana, que tuvo tiempos de resistencia, tuvo que aguantar, tuvo que quedarse, tuvo que estar. Hechos capítulo 4, versículo 3. Hechos 4, 3, quiero animarles a leer ese versículo puestos en pie. Si me hacen favor de ponerse en pie. Hechos 4, 3, hermanos. ¿Qué dice 4, 3? Ellos habían sido prendidos porque oraban, habían sido prendidos porque daban, habían sido prendidos o metidos en la cárcel porque resistían, habían echado mano de ellos porque tenían unidad, porque Dios estaba dando gracia, porque la palabra de Dios estaba siendo prosperada, habían sido aprendidos porque la gente estaba recibiendo a Cristo, incluidos los sacerdotes, hermanos. Por eso les echaron guante, por eso los metieron en la cárcel, y ellos habían tenido de ser dignos de padecer por causa del nombre de nuestro Dios. Esas fueron las razones por las que padecían estos cristianos, pero tenían que estar los apóstoles listos para padecer por causa del nombre de nuestro Señor.
plan de Dios para ustedes o para mí? No lo sabemos. Pero cuando la hora llegue, hermanos, acuérdese de su Señor, acuérdese de Jesucristo y de todo lo que le costó nuestra salvación, y compare lo que usted está sufriendo, de la orden y del índole que sea, con lo que Cristo nuestro Señor sufrió, sintió. No se compara. Y luego démosle gloria a Dios, pidiéndole la fuerza para poder aceptar la prueba y que de Él venga el milagro que Él quiera. Y como dijeran aquellos cuando van a ser arrojados al horno: y sepas, oh Rey, que si nuestro Dios no nos salva, no te vamos a adorar de todas maneras, porque somos del Señor, somos de nuestro Señor. Así que Él tiene las puertas y Él tiene las llaves de la vida y la muerte. Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre, y todos nosotros estamos convencidos de que así es. Dios tiene el control de nuestras vidas, por lo tanto debemos vivir orando, debemos vivir dando y debemos vivir resistiendo, porque una iglesia unida así recibe bendición de nuestro Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos, y yo dejo el momento al pastor Miguel, que él nos guíe en este momento de invitación, como Dios guíe en su corazón, pastor. Rostros inclinados, por favor, y ojos cerrados. ¿Por qué no le decimos a Dios: Señor, yo quiero ser parte de esto? No quiero ser solamente un espectador. Quiero ser un protagonista de tu voluntad. No quiero ver cómo los demás hacen la voluntad de Dios. Quiero ser parte activa y quiero ser protagonista de tu voluntad, para que tu iglesia en este lugar reciba honra y gloria, pero sobre todo para que yo, como parte de esta iglesia, pueda darle fruto debido para tu nombre. ¿No quería usted en ese momento tomar esta decisión? ¿Por qué no sale de su lugar y viene acá? Y juntos oramos a Dios y le decimos esto. ¿Habrá alguien que pase para venir y orar a Dios? Que el Señor le bendiga. Alguien más que dice: yo quiero tomar parte de esta voluntad de Dios para su iglesia, para la iglesia de Jesucristo. No quiero ver que otros hagan la voluntad de Dios. Quiero yo también ser parte de la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios: hacer su obra para su honra y para su gloria. ¿Alguien más? Le invitamos a que venga y que oremos a Dios y le pidamos al Señor: permíteme, Señor, orar, permíteme dar, permíteme resistir, junto con los que quieran hacer la obra y hacer el servicio para tu honra y para tu gloria. ¿Habrá alguien más antes de tomar este tiempo de oración que quiera salir de su lugar y venir y orar a Dios en este momento? ¿Habrá alguien más? Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, es la que nos guía hacia la toma de decisiones. Que muy pronto, Señor, estemos dando el fruto de vida para tu nombre en estas decisiones que estamos tomando. Ayúdanos, Señor, a considerar la prioridad en nuestra vida y que tú, Señor, recibas honra y gloria. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. No de la bendición como normalmente la gente piensa acerca de lo material, sino la bendición de fortaleza, de crecimiento espiritual, de madurez,
de enfrentar situaciones personales, de familia, y enfrentar, Señor, también situaciones de iglesia. Te bendecimos y te damos gracias porque tú nos tomas en tus manos y nos das este tiempo para tomar estas decisiones. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.